Listo. Voy a volver a empezar con esta parte de la maternidad, nada más para que la grabación pueda incluir este punto. Em, Vamos a empezar a hablar del tema de ser mamá perfecta, de cómo compartimos esta carga de ser buenas en todo y de nuestros deberes, de cuando hablamos como madre, esa presión que se multiplica, donde de repente tenemos que convertirnos en superhéroes que hacen todo porque nos convertimos en asistentes personales, nos convertimos en terapeutas familiares, nos convertimos en coaches de esposos, coaches de hijos y algunas hasta coaches de familia extendida, ya sea propia o política. Además, nos hemos convertido también en proveedoras algunas, líderes, pero siempre tenemos que ser femeninas, amables y aguas con que cometamos algún error. Nos dicen que debemos de ser las mamás más dedicadas, las que están siempre presentes, las que cuidan a sus hijos al 100%, mientras también manejamos la casa, el trabajo, la relación de la pareja, y no solo eso, sino que además debemos hacerlo con una paciencia infinita. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo nos afecta esto a nosotras mismas? Y ahora con este boom sensacional que yo apoyo 100% de salud mental, también tenemos que tener cuidado con no generar esas famosas heridas de la infancia, de las que tanto se hablan ahora en nuestros hijos, porque vaya que sabemos cómo estas heridas de la infancia nos afectan, porque varias de nosotras lo hemos vivido, lo hemos trabajado. La realidad es que al intentar ser la mamá perfecta, muchas veces dejamos de lado nuestras propias necesidades. Dejamos de cuidarnos, dejamos de seguir nuestros sueños y nos ponemos a nosotras mismas al final de la lista. Poco a poco empezamos a sentirnos agotadas, desconectadas de nosotras mismas y en muchos casos hasta resentidas. ¿Qué es lo que pasa cuando también la perfección entra en nuestra profesión? La presión en la carrera profesional, este perfeccionismo, esta presión no solamente viene de la maternidad, también está en este ámbito de nuestra vida, porque nos han enseñado que debemos ser excelentes profesionistas, que debemos crecer constantemente, ser líderes en nuestro campo y dar una imagen de éxito. Pero en medio de todo esto, nos encontramos luchando con un enemigo silencioso, que es el perfeccionismo. ¿Cuántas de nosotras nos hemos encontrado en una reunión de trabajo pensando en todo lo que deberíamos estar haciendo en casa? O nos sentimos culpables por no estar con nuestros hijos. O pensamos que no estamos siendo suficientes en el trabajo porque estamos mentalmente en otro lugar. Y claro, cuando llegamos a casa, esta lista de pendientes parece interminable y es que no estamos ni aquí ni allá. Nos exigimos tanto en el trabajo, pero al mismo tiempo estamos preocupadas por lo que dejamos de hacer en otros aspectos. Queremos hacer todo perfecto, pero ¿qué pasa con nosotras? ¿Dónde queda el tiempo? ¿Dónde queda ese tiempo para mí? Y más importante, ¿es realmente necesario que todo esto salga, que todo esto se haga tan bien? El perfeccionismo no solo nos afecta en el trabajo, sino en la manera en que interactuamos con los demás. Muchas veces no aceptamos ayuda porque creemos que nadie lo hará tan bien como nosotras. Preferimos hacerlo todas nosotras mismas, algunas de nosotras, no todas, porque de alguna manera creemos que todo eso asegura que todo salga perfecto. Pero esa mentalidad nos lleva a sobrecargarnos, a hacer este micromanaging del que ya había hablado y agotarnos más de lo necesario. ¿A algunos de ustedes les hace sentido algo de lo que estoy diciendo? A lo mejor no todo, pero una parte. ¿Cuántas veces hemos pensado, mejor lo hago yo para que sí quede bien, o para que sí salga, o para que sí se lleve a cabo, sin darnos cuenta que ese pensamiento es lo que nos sabotea? Nos enseñaron que nuestra imagen profesional depende de que todo salga impecable, porque nuestro trabajo es nuestra imagen. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Qué es lo peor que podría pasar si algo no sale perfecto? Nos centramos tanto en lo que otros piensan, en cómo nos verán si cometemos un error, que terminamos descuidando algo mucho más importante, nuestra paz mental. El perfeccionismo nos roba tiempo, energía y bienestar.
Y lo peor es que en ese afán de ser perfectas por fuera, estamos descuidando algo esencial, que es nuestra alma. Ese momento de reflexión que tanto necesitamos me invita a hacerles esta pregunta. ¿Realmente vale la pena sacrificar tanto por ser perfectas? ¿Y qué tal si empezamos a aceptar que no necesitamos hacerlo todo tan perfectamente para ser valiosas? ¿Qué pasaría si aceptáramos ayuda? Si aceptáramos la ayuda, aunque el evento no salga perfecto. Y si nos dejamos sorprender y vemos el resultado de un trabajo colaborativo en vez de un trabajo individualista. No pasa nada si algo no sale perfecto. Lo importante es que estamos avanzando, cuidándonos y reconociéndonos que ser perfectas no define nuestro valor. Voy a darles ejemplo en las láminas siguientes para poder explicar más este punto. Ahora quiero hablar de cómo nos afecta esto en la pareja, porque no tenemos que olvidarnos de algo que es sumamente importante, que es nuestra relación con la pareja. Con tantas responsabilidades, muchas veces la relación con nuestra pareja, sea mujer, sea hombre, sea lo que sea, muchas veces esta relación queda en segundo plano. Sentimos que siempre hay algo más urgente que atender y esa conexión íntima comienza a desvanecerse porque nos invaden otras cosas. Nos invade la maternidad, la responsabilidad, el sacar la casa adelante, el pagar las deudas, el salir adelante, el crecer, el éxito profesional y al igual que en otras áreas de nuestra vida, este perfeccionismo y este exceso de pensamientos negativos puede llegar a ser estragos en nuestra relación porque nos exigimos a dar una imagen de perfección, pero nos olvidamos de nuestra pareja. Tenemos que estar también siempre dispuestas, siempre presentes, siempre atentas, pero la realidad es que con tantas tareas y expectativas, nuestra mente rara vez está en el presente. Rara vez tenemos esa paciencia que teníamos cuando empezábamos a salir con nuestras parejas, cuando estábamos de novias. ¿Alguna vez les ha pasado que en medio de la intimidad se acuerdan de que dejaron pendiente el pago del gas o que están en pleno momento con su pareja, pero chin, la tarjeta la tengo que pagar mañana y tengo que ir al banco y se te olvida el pobre marido que está dando su mejor presentación porque tu mente ya se fue, ya está en otro momento? Esto es una locura. Estamos tan saturadas de tareas, de responsabilidades, que hasta en los momentos más personales, nuestra mente sigue pensando en lo que falta por hacer. Este perfeccionismo nos lleva a querer controlarlo todo, incluso nuestra relación de la pareja. Pensamos que debemos ser perfectas en todo momento y algunas incluso piensan que saben más que la pareja o que tienen la respuesta a todo. Esa misma presión nos desconecta porque estamos tan concentradas en cumplir con la lista de pendientes que dejamos de disfrutar este tiempo de calidad con nuestra pareja. Y aquí es en donde debemos detenernos a preguntar, ¿qué lugar le estamos dando a nuestra pareja? Porque al igual que en otras áreas de nuestra vida, si nos desconectamos por completo de ellos, esa parte también comienza a sufrir. Pero nos hemos detenido a pensar en esto. A veces simplemente damos por hecho que siempre van a estar ahí. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una cita o que tuvimos un momento íntimo con esa persona que nos acompaña? Que nos dimos un momento para escucharnos, para compartirnos nuestro día, para tener una plática, para conocernos, porque así como nosotras hemos evolucionado, ellos también han evolucionado. Y no tiene que ser nada fancy, un simple desayuno en un Tox, pero libres de pendientes, libres de todos esos to-dos que siempre tenemos que hacer, libres de problemas de finanzas, libres de hijos, porque siempre tendemos a cargar con los hijos, pero ¿qué tal si esta vez los hijos se quedan en casa? Simplemente para platicar sin estar pensando en cómo mejorar algo o cómo podemos cambiar algo o cómo puede hacer todas esas cosas que le hemos pedido 70 veces que haga y que no hace o que se les olvidan, con todos esos pendientes que tenemos, solo para disfrutar el momento presente. ¿Cuándo fue la última vez que mi pareja se interesó por mí o que me preguntó por mis sueños? Y más importante aún,
¿Cuándo fue la última vez que yo me interesé por los sueños de mi esposo o esposa? ¿Cuándo fue la última vez que lo escuché sin juzgarlo y en lugar de criticar sus ideas, simplemente lo apoyé en esa idea que nos está compartiendo en ese momento? Porque queremos ser escuchadas, pero nosotros también hemos prestado ese oído cuando ellos lo han necesitado. Y también quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que realmente disfrutaron de la intimidad? El perfeccionismo puede interferir incluso en ese espacio. Estamos tan pendientes de hacerlo todo tan bien, de siempre estar avanzando, de siempre ir para adelante, de que todo esté bajo control, que olvidamos disfrutar en esos momentos que nos conectan de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa chispa? Esa chispa que te quemaba dentro del cuerpo cuando eras adolescente, y nada más te le querías aventar. Esa punzada. O más crudo aún, ¿cuándo fue realmente la última vez que tuviste ganas de intimar con tu esposo y que saliera de ti? El perfeccionismo nos roba esa capacidad de disfrutar plenamente, de estar presentes, de conectar con nuestra pareja de manera auténtica. Y es aquí donde quiero que reflexionemos. ¿Qué pasaría si dejáramos de exigirnos tanto en nuestra relación de pareja si simplemente nos permitiéramos disfrutar sin la presión de que todo debe de salir perfecto? Porque también acuérdense de algo, los hijos solo son pasajeros, pero ellos en algún momento van a seguir con su vida y nosotros nos vamos a quedar en algún momento con nuestras parejas. ¿Cómo se va a volver ese momento en el que quedemos otra vez los dos si durante tanto tiempo nos hemos abandonado? Para esto, para dejar de sentirnos mal, también es importante reconocer que en nuestro caso, este perfeccionismo no surge de la nada. Muchas veces lo absorbemos desde niñas y una de las principales fuentes de esta presión es la cultura en la que crecimos. Entonces, esto se los quiero compartir porque tiene una gran influencia en nosotras. Quiero hablar específicamente de nuestra cultura. Estoy dando por hecho que todas las que están conectadas están en México, pero me parece que esto aplica para toda Latinoamérica. Hablemos de México, donde desde que estamos en la escuela se nos enseña a competir, a destacar por encima de los demás. Todo este sistema educativo está basado en la competencia. Y uno de los ejemplos más claros, no sé si se acuerdan, pero cuando eran chiquitas o chiquitos, el famoso cuadro de honor. Desde pequeñas nos inculcan la idea de que solo unas pocas personas pueden estar en ese cuadro, que si no estás ahí, no eres lo suficientemente valiosa. ¿Y qué pasa si no llegamos? Nos sentimos menos. Este sistema no se trata solo de aprender, sino de competir, y además se basa en memorizar y no en razonar. De ahí surge ese dicho popular de que los de 10 trabajan para los de 6, porque no siempre se premian las habilidades o la creatividad, sino la capacidad de encajar en un molde. Esta competencia, en lugar de ayudarnos a crecer, nos lleva a sentir que siempre tenemos que ser perfectas, porque solo las mejores tienen un lugar en ese cuadro. Desde ahí comenzamos a exigirnos más y más, creyendo que solo valemos si estamos en la cima. ¿Les suena esto familiar? Esta mentalidad de buscar aprobación a través de demostrar algo. Pero ¿a quién estamos demostrando todo esto? Este aprendizaje lo adquirimos durante nuestra infancia, una de las etapas más importantes del desarrollo donde aprendemos a socializar. Es una de las etapas más importantes de todas las personas. Y lo preocupante es que no veo a nadie hablando de la importancia de cómo enseñarla a socializar a nuestros hijos, porque estamos más enfocados en el nivel académico. Nosotros crecimos con esta mentalidad y ahora nos sentimos obligadas a ser las mejores mamás, mejores esposas, mejores profesionistas. Y claro, esta presión nos genera una carga tremenda. Pero quiero explicarles algo muy interesante. Yo me mudé de país hace 3 años y tengo la oportunidad de vivir aquí en Vancouver, en Canadá. Y en México, yo trabajaba en la Universidad de Anáhuac. De hecho, sigo trabajando para esa universidad de manera remota. Aquí en Vancouver, yo trabajo para The University of British Columbia, para la Facultad de Medicina.
Y el sistema es completamente distinto, porque aquí no se evalúa a través de calificaciones. Para mí fue este es un pequeño ejemplo, pero para mí fue todo un puf, porque me hizo ver cómo el mundo funciona de una diferente manera. El sistema es completamente distinto. Aquí no se evalúa con puntuaciones, no hay un mejor promedio, no hay un mejor estudiante. El sistema se basa en, ¿estás aprobado o reprobado? ¿Qué significa? ¿Cumples lo que se requiere para ejercer o no cumples lo que se requiere para ejercer? Punto. Pero no hay esa constante comparación con los demás. No sé si ven la diferencia, pero no se trata de ser la mejor, sino de avanzar, de aprender, de descubrir nuestras habilidades y talentos. Eso es todo. Ahora, imaginen cómo cambiarían nuestras vidas si dejáramos de compararnos con los demás y simplemente nos enfocáramos en hacer lo que es suficiente para nosotras, sin esa presión constante de ser las mejores en todo, simplemente cumpliendo con lo que nos hace sentir bien. La pregunta que quiero hacerles para reflexionar en esta diapositiva, bueno, les puse ahí varias, pero otra pregunta que quiero hacer es, ¿cuánto de este perfeccionismo que vivimos a diario viene de esta cultura de competencia? ¿Cuánto nos presionamos porque creemos que no somos lo suficientemente buenas, cuando en realidad lo que hemos aprendido es a compararnos con otras personas? La clave está en empezar a darnos cuenta de que no tenemos que ser perfectas para ser valiosas o para demostrar nuestro valor. Y ahora que hemos visto cómo el perfeccionismo em, está fundamentado o empieza de cierta manera en nuestra cultura, ¿qué hay con las creencias familiares y su impacto? Pues también lo absorbemos desde nuestras propias familias. Estas creencias familiares que se nos han transmitido pueden tener un gran impacto en la forma en que nos vemos a nosotras mismas y en cómo afrontamos la vida. Muchas veces, sin darnos cuenta, las expectativas familiares limitan nuestras pasiones y nuestros sueños, moldeando nuestras decisiones. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como, en esta familia todos somos abogados y por lo tanto, fulanito de tal va a tener que ser abogado? O en esta familia todos somos doctores y por lo tanto se espera que fulanito de tal sea doctor o que simplemente vas a heredar la empresa familiar. Estas expectativas familiares nos llevan a sentir que debemos cumplir con un rol predeterminado, aunque en lo profundo de nosotras queramos seguir un camino distinto. Habrá personas que sí encajen con este molde, pero también habrá alguno de nosotros que no vayamos con la creencia familiar y que querramos buscar un camino diferente. Si nos desviamos de esa expectativa, puede parecer que estemos fallando o traicionando lo que nos espera de nosotras. Esto no solo limita nuestras pasiones, sino que alimenta este perfeccionismo. Nos sentimos obligadas a encajar en ese molde familiar y a cumplirlo con lo que otras esperan de nosotras. Tal vez crecimos escuchando que el éxito es tener una carrera tradicional, pero ¿qué pasa con mis talentos? ¿Qué pasa con mis sueños? ¿Están del otro lado? Este conflicto interno nos lleva a reprimir lo que realmente queremos, por miedo a defraudar a nuestras familias. ¿Cuántas de nosotras hemos dejado de lado un sueño porque no encajaba con lo que nuestra familia esperaba? O porque ya me casé y ya no puedo porque ahora tengo que ser ama de casa. O porque ya estoy muy grande, porque ya tengo a lo mejor 40 años y ya no puedo volver a estudiarlo. Tal vez en lugar de seguir nuestros propios intereses, nos hemos sentido atrapadas en una profesión o un estilo de vida que no es el que nos llena, pero que mantenemos para no romper con la tradición familiar. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto hemos sido moldeadas por las expectativas familiares? ¿Y qué tanto de nuestro perfeccionismo viene de ese deseo de buscar la aprobación de alguien? ¿Será de un familiar? ¿Será de ese esposo? ¿Será de encajar con ese papel de esposa perfecta? Muchas veces esta necesidad de cumplir con las expectativas de nuestra familia nos impide explotar nuestras pasiones y descubrir lo que realmente queremos hacer. Nos enseñaron a seguir un camino definido y nos sentimos culpables y queremos ir por otro.
pero esa presión constante por ser esa hija, por ser esa hermana, por ser esa nieta, por ser esa esposa, por ser esa mamá o encajar con esas ideas familiares, nos lleva a vivir con una carga de perfeccionismo que afecta nuestro bienestar emocional. ¿Cuál sería la pregunta a reflexionar? ¿Qué sueños o pasiones hemos dejado de lado por cumplir con lo que se espera de nosotras? ¿Por qué luego tengo en sesiones a personas que me dicen, no sé cuál es mi propósito? ¿Qué parte de nosotras mismas hemos suprimido por miedo a decepcionar a nuestra familia? ¿Qué estamos apagando de nosotras? ¿O qué apagamos tanto que ya ni siquiera lo recordamos? Reconocer el impacto de estas creencias familiares en nuestra vida es el primer paso para liberarnos de este perfeccionismo, que no nos deja ser auténticas. Es momento de dejar de vivir bajo la sombra de esas expectativas y comenzar a preguntarnos, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Porque al final del día, la única persona que vivirá con las decisiones que tomemos somos nosotras. Entonces, ¿por qué seguir viviendo bajo la perspectiva externa de los que nos rodean, cuando en realidad la que se va a quedar con el resultado de esas decisiones tomadas vas a ser tú? Cuando en realidad estás cumpliendo con el papel para complacer a otro, pero ese otro está viviendo su vida. La única que se va a quedar con ese resentimiento y con esas ganas vas a ser tú. Y me gusta mucho pensar o vivir bajo la premisa de que solamente tenemos una vida y como solo va a ser una, no desperdiciarla. Si hay algo que yo quiera hacer en este mundo, lo voy a hacer, porque si me espero a vivir bajo la perspectiva de los demás van a ir siempre adelante de mí, pero ellos no tienen la obligación de vivir mi propia vida, sino soy yo la que tiene esa obligación. Entonces, las invito a reflexionar en este aspecto, sobre todo por si hay alguna por ahí que ha dejado de lado sus sueños. Ya que sabemos que muchas de las creencias que cargamos hoy en día no nacieron de nosotras, es importante entender que fueron transferidas ya sea por cultura o de generación en generación, y ahora sin darnos cuenta, corremos el riesgo de transmitir esas mismas creencias a nuestros hijos. Tal vez nuestras familias no lo hicieron con una mala intención, pero los miedos, las inseguridades y las expectativas que nos fueron impuestas desde pequeñas siguen formando parte de nosotras. Y es muy fácil que ese ciclo continúe si no somos conscientes. ¿Cuántas veces hemos escuchado o incluso dicho cosas como a nuestros hijos o que nos hayan dicho a nosotras como hijas? No te vistas de esa forma cuando son chiquitos, que por fin ellos empiezan a experimentar, a vivir su autenticidad, a vivir esa libertad de empezar a elegir su ropa y empiezan a ponerse muy creativos y combinan unos colores de una manera muy extrovertida que a nosotros nos causa un poco de Grinch y es como, no te vistas de esa forma, porque ¿qué van a decir en la calle? ¿Qué van a decir las amigas? ¿Qué van a decir en el restaurante? Pero tú sin querer estás transmitiendo tus miedos y estás apagando esa creatividad en tu hijo, porque tu hijo lo que está experimentando es su libertad, su autenticidad. Otro ejemplo es, no te juntes con X persona, porque esa niña, no te juntes con X persona porque la mamá de esa niña no me cae bien. Frases que sin querer pueden acabar con la autenticidad o con la libertad de socializar de nuestros hijos o de nuestras hijas, que ellos están viviendo una etapa, porque o sea, esto lo dice, esto lo dicen los autores, los libros. Eh, Ellos están viviendo una etapa de exploración, están explorando el mundo, están explorando cómo socializar y automáticamente tienen una voz que en ese momento la voz de la madre lo es todo, te ven como una especie de Dios. Te está diciendo que prácticamente tu forma de elegir amistades no es la correcta, pero tampoco le estás explicando el cómo hacerlo, solamente se lo estás cortando. Entonces, si le estás queriendo cortar el cómo él va a explorar el mundo a su propia manera, esto va a generar inseguridades e inestabilidades dentro de su propia conciencia que después, cuando ellos crezcan, van a salir a la luz.
Estas creencias limitantes que nosotras mismas absorbimos en algún momento, porque a lo mejor alguna de nosotras nos pasó, o lo vimos en algunas primas, o lo vimos en algunos compañeros del salón, las podemos repetir sin darnos cuenta y así seguimos transfiriendo nuestro actuar en miedos e inseguridades. Nuestros padres, con sus mejores intenciones, y esto se los puedo asegurar, porque ellos probablemente también lo vivieron. Ellos por eso nos transmitieron sus propios miedos. Miedo a no ser suficientes, miedo a no encajar, miedo a no cumplir con lo que se espera de nosotros. Estas frases que nos decían, ¿qué vas a hacer con una carrera artística? O debes buscar algo más seguro, algo donde se gane dinero. No solo nos marcaron, sino que reflejaron sus inseguridades en nuestro propio futuro. Pero tengamos en cuenta que si ahora se empieza a hablar de estos temas, en la época de ellos, estos temas holísticos no existían y sus padres menos hablaban de estos temas. Ellos vivieron en generaciones muy reprimidas y nosotros vamos evolucionando como sociedad hacia una libertad de autoconocimiento. Porque cuando mi hijo sale con la idea de que quiere ser artista, a lo mejor yo no tengo esos talentos musicales. Y si yo le digo que no va a ganar dinero de eso, es mi miedo, porque si yo viviera de artista, a lo mejor me moriría de hambre porque no tengo el talento. Pero ¿qué tal si mi hijo nació para ser el próximo Mozart? Y tú se lo estás cortando porque le estás transfiriendo ese miedo. Y me gusta este ejemplo porque siento que es el más gráfico, pero puede aplicar a cualquier profesión. Si ustedes vienen de familia de abogados y el hijo quiere salir doctor, es lo mismo. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo por miedo a fracasar o por miedo a no cumplir con estas expectativas de los demás? Y lo preocupante es, ¿cuántas veces estamos a punto de transmitir esos miedos a nuestros hijos sin querer? Romper este ciclo es fundamental si seguimos repitiendo los mismos patrones de perfeccionismo y miedo. Nuestros hijos también crecerán con la idea de que no son suficientes o deben ajustarse a un molde que no les pertenece. Es nuestra responsabilidad romper ese ciclo porque la generación que estamos criando merece crecer en un ambiente donde se valore más el intento que la perfección, más el ser auténtico que el encajar en expectativas irreales. ¿Cuál sería la pregunta a reflexionar aquí? ¿Qué creencias les estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Y cuáles de ellas no queremos que sigan adelante? ¿Estamos repitiendo las mismas frases que nos dijeron a nosotros? ¿O estamos dando un nuevo espacio para que ellos encuentren sus propios caminos? ¿Estamos actuando realmente desde nuestro miedo? Recuerda que tu hijo es otro individuo y tiene capacidades diferentes a las tuyas. Por eso se dice que los hijos son nuestros grandes maestros. No siempre es fácil porque esas creencias están profundamente arraigadas aquí, en nosotras mismas. Pero el primer paso para romper el ciclo es ser conscientes de lo que estamos diciendo, de cómo reaccionamos cuando nuestros hijos nos cuentan sus sueños o de cómo les estamos educando para que enfrenten el mundo. Al final, lo que deseamos para nuestros hijos es que crezcan libres de miedos, que no les pertenecen, que no hereden esas inseguridades que nosotras cargamos durante tanto tiempo. Para eso, debemos empezar por nosotras mismas, cuestionando lo que hemos creído durante años y permitiendo que esa nueva generación rompa con el perfeccionismo y las limitaciones que a nosotras nos pesaron tanto. Pero, ¿qué podemos hacer nosotras por nosotros? Uno de los grandes retos que enfrentamos hoy en día es la dificultad de decir no. Nos cuesta mucho rechazar responsabilidades porque queremos ser capaces de hacerlo todo. Nos han enseñado que ser la mujer perfecta implica aceptar todas estas tareas, asumir todas estas responsabilidades y hacerlo todo bien. Pero ¿cuántas veces hemos aceptado más de lo que podemos manejar? Simplemente porque no queremos decepcionar a los demás. Decir no es complicado porque tenemos miedo a ser vistas como incapaces, flojas, egoístas. Sentimos que decir no es una señal de debilidad, pero en realidad es todo lo contrario. Decir no es un acto de autoconocimiento y de respeto a nuestras propias limitaciones. Nos permite poner
límites saludables y no sobrecargarnos de responsabilidades que no son nuestras. Ahora, hablemos de algo que todas hemos escuchado, el mito del multitasking. Nos han hecho creer que nosotras como mujeres podemos y debemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Es parte de nuestra naturaleza. Pero la verdad es que, aunque nos hemos vuelto expertas en llevar 1000 cosas a la vez, el multitasking no nos hace más eficientes. Solo nos genera más estrés y esto está científicamente comprobado. Intentar hacer todo al mismo tiempo nos dispersa, afecta nuestra concentración y al final puede llevarnos a hacer las cosas mal. Y aquí es donde quiero compartir algo personal. Cuando yo vivía en México, y estudié en la náhuac y después trabajé en la náhuac, creía que todo lo que había aprendido ahí era ley. O sea, era mi más alto ejemplo y me enorgullecía de todo lo que aprendí de ahí. Pero cuando me mudé a Vancouver y empecé a trabajar en la universidad en la que ahora trabajo, me di cuenta de que no era así. Y no por nada la náhuac, que es una muy buena universidad en México, en el mundo está en el lugar número 801. La UBC, que es la universidad para la que trabajo aquí, es la número 13 en el mundo. Es un mundo de diferencia, muchísimos números de diferencia. Aquí fue donde desaprendí todo lo que me habían enseñado en la náhuac y aprendí algo muy valioso. Accuracy over efficiency. Fue lo que me enseñaron en mi entrenamiento durante la primera semana de mi nuevo puesto. La precisión es más importante que tratar de hacer todo al mismo tiempo o de sacarlo todo. Y es que para ellos y para su forma de pensar, lo que ellos quieren es que la tarea que tú hagas dentro de tu puesto salga bien. Por eso es que te tienes que enfocar en una sola tarea y por eso es que el equipo de trabajo es lo más importante. Porque si cada uno de los miembros de tu equipo están enfocados en lo que tienen que hacer, todo empieza a funcionar como una ruedita, como un engranaje y todo empieza a tener camino. La precisión es más importante que tratar de hacer todo al mismo tiempo. Y esto nos lleva al tema de la colaboración y la delegación de tareas. A veces por querer que todo salga perfecto, nos cuesta mucho dejar que otros nos ayuden. Pensamos, mejor lo hago yo, así queda bien, pero ese perfeccionismo nos lleva a sobrecargarnos innecesariamente. Aprender a delegar y aceptar ayuda no solo alivia nuestra carga, sino que también permite que las cosas se hagan de manera más eficiente y con mejores resultados. Además, es importante aprender que si cometo un error, no debo buscar culpables ni castigarme, sino preguntarme, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo puedo mejorarlo el próximo año? Y esto fue una de las cosas que a mí me causó muchísimo shock cultural, porque yo vivía en un ambiente en el que no podía haber errores. Y si había un error, primero se apuntaba con el dedo quién había sido el culpable de ese error. Y de cierta manera se generaba un sentimiento como de vergüenza, porque todo mundo sabía que se había cometido un error, pero sabían quién había sido el culpable de ese error. Y es que ahí está el problema, y eso es lo que siento que diferencia sobre todo mucho estas dos. Y es que cuando se comete un error, quien cometió el error no es lo importante. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que aprendí y cómo puedo mejorarlo? Porque todo en la vida son aprendizajes. ¿Cómo puedo mejorarlo para que no se repita, sabiendo que el próximo año, con todo y lo que sé, probablemente vaya a haber más errores y los voy a seguir mejorando? Porque no soy perfecto, porque no soy lo mejor que existe y porque estoy evolucionando. Porque también aprenderé algo nuevo que me llevará a mejorar el siguiente año y el siguiente año y el siguiente año. Y me gusta mucho hacerme esta pregunta, sobre todo en mis cumpleaños, a manera personal. Esto fue algo que me enseñó mi esposo, que es, ¿qué fue lo que aprendí este último año de mi cumpleaños? ¿Qué fue lo que aprendí? Tuve que haber aprendido algo, un libro nuevo, un curso nuevo, una habilidad nueva, un deporte nuevo, algo nuevo. ¿Qué fue lo que aprendí? Algo que haya pasado en el trabajo, una crisis que la saqué,
algo nuevo, ¿qué fue lo que aprendí? Y aquí entra otro punto crucial, enseñar a los hijos a ser responsables desde pequeños también. Muchas veces como mamás absorbemos todas esas tareas del hogar porque creemos que nuestra responsabilidad o porque pensamos que ellos no lo harán tan bien como nosotras, pero ¿qué pasa si les enseñamos a colaborar desde pequeños? A recoger también sus juguetes, a llevar los platos a la cocina. ¿Qué pasa si cuando llegan de la escuela, como en Japón, qué pasa si llegando de la escuela sacan los toppers de su lonchera y los dejan en el fregadero o incluso mejor, los lavan? Delegar estas tareas no solo nos ayuda a nosotras, sino que también les estamos preparando para la vida. Porque ¿qué pasa cuando se vayan a vivir a otro país si es que esto está en su destino? Aprenderán a que esa casa no se limpiaba sola, que el menú saludable que les preparábamos era por el bienestar de su cuerpo y de su futuro, que en un lugar no se ordena solo, que un lugar no se ordena también solamente por estética, sino porque también el orden de los espacios refleja el orden de tu mente. Y todo esto no se enseña en la escuela y muchas veces tampoco se enseña en casa, porque se vive en silencio, porque lo vivimos como mujeres en silencio, ya sea que tengas ayuda en tu hogar o que lo hagas tú sola. Pero ¿cuántas veces hemos compartido la conciencia de llevar un hogar con nuestros hijos? Como algo que simplemente lo vivimos como algo que simplemente se da por hecho. Es momento de cambiar esta perspectiva de ser individualistas a más colaborativas, tanto en el hogar como en la profesión. No todo recae sobre nosotras. No tenemos que hacerlo todo solas. Podemos trabajar en equipo y permitir que otros participen y se hagan responsables de su parte. Y esto no solo aplica en casa, en nuestra carrera profesional, también necesitamos dejar de cargar con todo y permitir que los demás nos apoyen. Recibir ayuda no me hace menos. Aceptar que no podemos hacerlo todo no es una señal de debilidad, sino de inteligencia, de autoconocimiento, de poner nuestras propias límites. Nos libera del peso del perfeccionismo y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. Al final, ser perfectas no es lo que define nuestro valor, sino nuestra capacidad de cuidar de nosotras mismas y de aceptar que está bien pedir ayuda cuando la necesitamos. Quiero hablar, ya solo me faltan 2 diapositivas. La siguiente es el impacto del perfeccionismo en el bienestar.